Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de la conexión entre los museos y las comunidades y grupos sociales y sobre cómo estas comunidades se ven reflejados en ellos o no se ven reflejados en ellos. Porque, amigos, para que un museo resulte interesante debe de existir una conexión con su público, o sea, que cada uno se identifique. Podemos ver, por ejemplo, la definición de qué es un museo. Un museo es una institución permanente, o sea, que no es de temporada, sin fines de lucro, o sea, que no existe para ganar dinero, sino que está al servicio de la sociedad y para su desarrollo. Entonces, un museo no solo tiene que adquirir colecciones, conservarlas, hacer las investigaciones correspondientes y exhibirlas, sino que para llevar todo esto a cabo debe provocar conexiones con el visitante, tocando quizás lo que es la experiencia o forma de vida del visitante o creando vínculos a partir de la colección que se exhibe. Bueno, pero para conversar sobre este tema nos acompaña Magdalena Mieri, directora del programa latino en el Museo Nacional de Historia de los Estados Unidos, que es parte de la institución Smithsonian de la ciudad de Washington, D.C. Ella se dedica a interpretar y presentar la historia de las comunidades latinas radicadas en los Estados Unidos a través de programas y colaboraciones, todas del área del museo, a nivel local y nacional. Antes ella fue curadora asistente del Museo de Arte Hispanoamericano en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora emérita en el Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, College Park, y ha dictado cursos del programa de maestría en educación museística de la Universidad George Washington y de la Universidad de Zaragoza, España. Obtuvo una licenciatura en estudios museísticos en el Instituto Argentino de Museología y su maestría es en ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Amigos, muchos conocemos el Instituto Smithsonian, que además de ser una famosa red de 19 museos, la mayoría en Washington, D.C., es también un centro para la educación, la investigación cultural y antropológica, con más de 9 locaciones, entre las que se encuentra una en Panamá, bueno, que es fuera de los Estados Unidos. Magdalena, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer estar aquí contigo. Bienvenida y además Magdalena ha venido invitada por la Dirección General de Museos y con ella vamos a hablar sobre los vínculos, sobre las colecciones de los museos, sobre los distintos grupos que experimentan sentimientos y lecturas cuando entran, ¿verdad? Pero todas estas conexiones son importantes y la vamos a ver con ellas. Pero para comenzar, a mí me gustaría hablar de la experiencia de Magdalena al entrar a un mundo tan especializado como es el Smithsonian en los Estados Unidos. Tú como argentina, como latina, cuéntame sobre eso, Magdalena. Bueno, hay que hacer un poco de historia. Emigré a los Estados Unidos hace ya más de 30 años, recién recibida de la Universidad de Buenos Aires y con mucho interés de perfeccionarme en el campo de museos. Como tú lo mencionaste, trabajé en un museo de arte hispanoamericano en Buenos Aires y encuentro que los museos son instituciones fascinantes porque son increíblemente interdisciplinarias, creativas, donde se presenta la información de una manera que es mucho más digerible para el público que el puro conocimiento académico. Entonces, mi enamoramiento con los museos viene de esa primera experiencia en Buenos Aires. Entonces tuve la oportunidad de recibir una beca, trabajé un tiempo en el estado de Nueva México haciendo investigación. Ahí me informé que el Smithsonian también tenía un centro de estudios de museos. Entonces regresé a Buenos Aires, me gradué, me casé y decidimos emigrar para perfeccionarme en ese campo. Ya ha sido un viaje muy interesante. Yo me considero una inmigrante accidental, nunca fue mi intención quedarme 30 años, pero así sucedió. He aprendido muchísimo y he tenido el gran privilegio de poder compartir toda mi experiencia y conocimiento con otros países de habla hispana. He tenido mucha suerte de colaborar con Argentina durante muchos años, como tú lo mencionaste, en España, en México,
en otros lugares y ahora feliz de estar en la República Dominicana. ¿Qué te parece, Magdalena, nuestra red de museos que cada día está ampliándose más? Te has reunido con los directores de museos y ¿cómo ves de hecho, es una ilusión, vamos a decir, del presidente de la República, ampliar la red de museos y poner los museos a que, como tú dices, nos cuenten una historia más allá de lo académico, que pueda ser, que pueda provocar, pues, sensaciones plenas, sensaciones distintas. Los museos pueden provocar interés por ampliar más una información, pero también pueden provocar aburrimiento. Sí. Entonces, ¿cómo lograr esto y qué has visto en nuestra red de museos? He visto de todo. He tenido la suerte en esta semana de visitar creo que 11 museos, tanto en la zona colonial como en la Plaza de la Cultura, museos que dependen de la Dirección General de Museos y museos privados también. Ustedes tienen un patrimonio histórico fabuloso, realmente la envidia del resto de Latinoamérica, yo diría. En la zona colonial está siendo renovada, entonces se la encuentro en un proceso de cambio. Hay museos que ya están con una nueva museografía que es un poco más inclusiva, sobre todo de personas con diversidad de capacidades. Y hay otros museos que todavía tienen que comenzar esa vía de actualizar un poco los contenidos. En la Plaza de la Cultura hay museos maravillosos también, que también los encuentro, algunos en mayor estado de avance en el diseño museográfico y otros que están comenzando el camino. Yo creo que lo que es clave es pensar desde el público. Los que trabajamos, las personas trabajadoras y trabajadores de museos, siento que debemos constantemente ejercitar el rol de ser público. Entonces, en la medida que podamos ejercitar, podemos participar en actividades que hagan que los museos sean más inclusivos, y me refiero en acceso a la señalización, cómo encuentro el museo, cuando llego, qué es lo que puedo hacer, cuál es el recorrido, si soy una persona usuaria de sillas de ruedas, cómo voy a circular, hay elevadores, si soy una persona no vidente, hay elementos táctiles que a mí me permitan disfrutar, si soy una persona no vidente, voy a poder tener recursos auditivos que me permitan conocer. Entonces, todas estas son nuevas prácticas que siento que los museos tienen que empezar a tomar y a desarrollar, pero no solo en cuanto a las capacidades físicas, digamos, sino también en cuanto a la comunidad. Tú al principio hablabas de cómo conectarnos mejor con la comunidad, sí. Y creo que es clave diversificar los puntos de vista que se presentan. Entiendo que aquí, por el legado de la colonización, es muy importante esa historia. No es que deba negarse o minimizarse, pero sí agregar quienes no están reflejados, quienes no fueron los españoles que llegaron, sino quién era la población local, cuál es el rol de los descendientes africanos en la construcción de estos lugares, cuál es su participación. Entonces, ampliar esos puntos de vista creo que dan diferentes puntos de acceso a la población para vincularse. Y lo lindo que pasa en los museos cuando uno hace ese trabajo es se valida la historia. Entonces, uno llega desde una minoría quizás a recorrer y siente que parte de su pasado está reflejado en eso que quizás ni se lo esperaba, se siente validado. Y esa es una contribución única que pueden hacer los museos. Tú sabes, Magdalena, que yo al final de mis programas muchas veces pongo la frase de ama tu propia historia. Y es porque el que ama su propia historia la dignifica y se siente incluido y se siente más feliz. El que ama su historia se siente feliz. Y yo creo que hasta los capítulos más oscuros de la historia de cada quien tienen que haber sido determinantes para lo que es en cada momento. Y como yo siempre le dije a mi hija desde muy pequeña, los errores solo nos pueden servir para aprender. Entonces nos engrandecen. Entonces, amar su propia historia particular y amar nuestra propia historia como nación, como grupo social. Fíjate que hay pequeños estratos. El personal, el familiar, la familia ampliada, el vecindario, la nación y el mundo. Entonces, en cada etapa debemos pues amar nuestra propia historia, pero obviamente si no la conocemos no podemos amarla. Exactamente. Entonces, por eso los museos deben ser un poco centros culturales y ampliarse primero hacia la comunidad e incluir todo el que quepa, que
yo pienso que puede caber mucha gente. Y esto es lo más bello de un museo. Un museo no debe ser aburrido, debe ser, como tú decías, con muchas sensaciones táctiles, visuales, auditivas. Y esto hace que desde los niños pues se acostumbren a ir a los museos y puedan tener muchísimas ramificaciones que quizás no sabían ni siquiera que les interesaban y despiertan Exacto. nuevas sensaciones. Ahora bien, en Magdalena, me gustaría tocar el punto de la inclusión. Es una palabra, no me gusta esta expresión de decir que es una palabra que está de moda, porque las modas son como, bueno, como algo que no es necesario necesariamente, valga la redundancia, sino que, bueno, porque se me antojó. Y yo creo que es algo necesario, la inclusión es algo necesario. Y yo te comentaba fuera de cámara en algún momento que, por ejemplo, nosotros en nuestro país que tenemos poca atención hacia las personas de la tercera edad, debemos comenzar por incluir a las personas de la tercera edad que tienen un poquito de esas capacidades, vamos a decir, disminuidas de todos los demás. Y la silla de ruedas, los micrófonos más altos, muchísimas cosas que pudieran además servirnos para luego atender a esa parte, a esos integrantes de esa comunidad que tienen esas características especiales. Tú que eres una experta en esto y que, como digo, no es un capricho, sino una necesidad incluir a todos, porque además nos volvemos mejores personas. Cuando le damos paso a todas esas capacidades. Inclusión. ¿Qué significa el término de inclusión para partir de ahí en los museos, en el arte, en la vida y en la modernidad? Perfecto, gracias por esa pregunta. Inclusión significa para mí que los museos sigan siendo relevantes. Sabemos que hay museos que son muy elitistas, sabemos que hay museos que solamente sirven a cierto sector de la población. Entonces, en la medida que los museos incluyan la diversidad de la población, ya venimos hablando en cuanto a capacidades, pero también en cuanto a experiencias de vida diversas, van a ser instituciones relevantes para la sociedad. Como tú hablabas antes, pueden ser centros culturales. Los museos de por sí son multisensoriales, sí. Invitan a la creatividad, invitan a la reflexión. No todos los museos son bonitos y son celebratorios. Los museos tienen una gran responsabilidad, creo, de también presentar historias traumáticas. Y esto es lo que íbamos también de validar de esas experiencias, no hay por qué negarlas. Y en cuanto a la población mayor, por supuesto, debemos pensar en los adultos mayores, en la gran sabiduría que ellos tienen experiencia de vida. Hay algo muy lindo que a mí me gusta utilizar, que lo aplicamos en Estados Unidos, que es la verdad forénsica, que es la verdad de los hechos, la verdad individual, que es la experiencia de vida de una persona, y la experiencia de la comunidad, la experiencia colectiva. Y creo que estos son parámetros interesantes para los museos. Muy poder compartir. Entonces tenemos... Y compararlas. Y que convivan. Sí. Algo que es muy importante que nos ayuda en el campo de la inclusión en Estados Unidos es la co-creación. Es asumir que no desde el museo necesariamente tenemos todo el conocimiento, sino que muchas veces el conocimiento reside con las personas que tienen esta experiencia vivida. Entonces, invitarlos a participar, invitarlos a crear la narrativa que se presenta en el museo. Eso yo creo que es valiosísimo, y en la medida que esas personas se sientan involucradas, incluidas, no solo validamos su experiencia de vida, sino que van a traer a los miembros de su familia, de su comunidad, y de esta manera, poco a poco, no es esto, o sea, este trabajo no es una fórmula, claro, ni tampoco es una fórmula que hay que hacer así, así, así. Es todo un trabajo de amor, todo un trabajo de acercarse a la comunidad. Hablamos mucho sobre el museo, en la comunidad en el museo, pero creo que es igualmente válido cuando el museo sale y va a las comunidades, y mantener esas relaciones, abrirse a que se haga ahí la feria del año. No sé, no conozco tanto la sociedad la temática dominicana, de cada uno, pero aunque, claro, abrirse un poco más y ir hacia las comunidades también, con valijas educativas, con programas. Hay diversas maneras de explorar creatividad conjuntamente.
Magdalena, a mí me gusta mucho la palabra de la co-creación, o sea, que no solo cree yo, sino que crees tú también. Por ejemplo, desde un programa de televisión podríamos decir que ustedes pudieran elegir los temas a tratar. ¿Por qué? Porque de nada me vale a mí tener un tema muy bueno si a la comunidad que me va a ver no le interesa. En los museos es algo parecido. Entonces, pero sin embargo no es tan sencillo, no es tan sencillo tener una misión, una visión y un, vamos a decir, un recorrido y tratar de que usted que va al museo también sea co-creador de mi guión, por lo menos en una partecita. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Magdalena, en este sentido? Una de las experiencias más ricas que hemos llevado a cabo últimamente es en la interpretación de una historia muy, muy trágica en Estados Unidos, que fue en el año 1955 el asesinato de un joven negro en el sur, en Mississippi, en época de extremo racismo en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Esto es previo a los derechos civiles. Entonces se marcó el sitio histórico donde esta persona fue asesinada en Mississippi, y este símbolo se le pone, no es un símbolo, es como un cartel metálico que se pone para marcar que allí sucedió eso. Fue atacado, disparado con balas por supremacía blanca, algunos miembros de la comunidad allí, y eso habla del continuo racismo y el querer ocultar y denegrar esa historia. Entonces, en el museo trabajamos conjuntamente con la comunidad ahí en Mississippi para poder traer ese cartel metálico, exhibirlo en el museo. Y cuando lo exhibimos, lo que se contó, la narrativa, lo que se pensaba, eran todas voces de la comunidad, de las personas que vivieron esa historia, que están ahí tratando de mantener el legado histórico. ¿Cuál era su lectura, Magdalena? ¿Cómo la lectura de este cartel, de esto que pasó, cómo fue? Desde el cartel en sí mismo narra que en ese lugar sucedió esto, el asesinato del joven Emmett Till. Entonces, se presentó desde el punto de vista que las personas que vivían en el lugar contaban lo difícil que es preservar esta historia, los desafíos que ellos tienen para poder preservarla. Porque se quiere ocultar. Porque se quiere ocultar, se quiere negar. Sí. Hay mucho negacionismo, lamentablemente, como en otras partes del mundo, de esta historia. Entonces, es traer al traerlo al Smithsonian, al Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, es validar las voces de esa comunidad, es decir, sí, esto existió, fue real. Entonces, lo que te cuento con esto es que tenemos la verdad forénsica, el cartel en sí mismo, con 300 agujeros de balas. Wow. Es fuerte esta historia, a la vez los miembros de la sociedad que están tratando de preservar esta historia. Sí. Entonces, esas narrativas pueden convivir perfectamente. Sí. Y de eso se trata. Y los que lo ven desde un punto de vista y de otra. Es importante ver. Exactamente. Por ejemplo, yo veo, Magdalena, en Estados Unidos hay todavía mucho resentimiento de lo que fue este apartheid, porque fue un apartheid, que también lo hubo en países de África, que no tenemos nosotros los latinos. Nosotros, de hecho, quizás por nuestra propia historia, y por eso es que los museos debemos resaltar justamente esas historias, donde los esclavos y los españoles y criollos convivían de una manera fraternal. No digo que no hubiese racismo en algún momento de la vida, porque de hecho no solamente hay racismo hacia negros, también hacia blancos. Por ejemplo, hay países que tienen racismo hacia los mulatos y demás, siendo de supremacía negra, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos, por lo menos en la República Dominicana, ese gran problema que, ¿dónde lo ves tú mucho en Latinoamérica? Porque me imagino que también lo hay mucho en Latinoamérica y en otros países. O sea, la esclavitud es un legado histórico atroz. Sí, atroz. Atroz. Y eso puedo hablar desde Estados Unidos, que es mi experiencia, resultó en un racismo estructural. O sea, aunque no lo veamos, aunque no lo sentimos, está implícito aún en la toma de decisiones, en la participación, en quién es quién,
diríamos, dentro de estas instituciones. Sí. Entonces hay un legado, por más que no lo vivamos, no hay igualdad de oportunidades o no las hubo. Eso es lo que se trata, la lucha por los derechos civiles. Crear algo, perdón, que me desvío un poco, tú hablabas de inclusión, un término que usamos nosotros en Estados Unidos es inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Esas 4 palabras ahora me lo vas a definir, esas 4 palabras, pero quiero agregar, Magdalena, que aún, y corrigiendo mi posición, que aún en nuestro país, que yo creo que no existe un racismo, sí hubo, ahora quizás ya hemos alcanzado una igualdad de posibilidades, pero hace 50 años no teníamos una igualdad de posibilidades ni con la mujer ni con las personas de color. Eso ha ido cambiando. Pero influye, vuelvo atrás, influye que quizás no estaba tan arraigado, porque como no se maltrató la esclavitud al nivel que se hizo, por ejemplo, en los Estados Unidos, también las personas de color no tienen ese rechazo que yo lo siento en Estados Unidos. O sea, fíjense que es algo que es provocado por algo, pero se refleja. En el sur de los Estados Unidos, las personas de color no tratan bien a las personas blancas, por ejemplo. No sé si al revés. Bueno, es difícil generalizar. Exacto, es difícil generalizar. Sí, no deberíamos generalizar. Difícil, pero te digo que hay casos. Entonces, esto lo único que hace es dañar la sociedad. Si todos, y yo creo que nosotros en nuestro país hemos conseguido una buena convivencia actualmente, no digo en el pasado, porque me retracto de lo que dije ahorita. Sí, habría que ver, me encantaría trabajar tener esta conversación con un afrodescendiente. Para ver cuáles son los sentimientos. La he tenido muchas veces. Claro, entonces de eso se trata. Porque me interesa muchísimo conocer, porque no es cuestión de tapar el sol con un dedo. No, por supuesto. Y fíjate que todos somos un poco víctimas, es la palabra que me sale, aunque no es la más, pero de nuestros propios prejuicios. Claro. De la educación que recibimos, de la información a través de la televisión, de la radio, de los comentarios de la madre, de la abuela, del vecino. O sea, cuando somos pequeños y nos estamos formando, inintencionalmente estamos recibiendo todas estas perspectivas y estamos observando. Entonces es un gran camino de uno revisarse a sí mismo, ver de dónde vienen los prejuicios y tratar de tener una mente más amplia y entender las experiencias de las otras personas. Una mayor empatía, creo que eso es lo que quiero decir. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, si esto funciona, Magdalena, que yo creo que somos mucho más abiertos inclusivos que nuestros abuelos, incluso que nuestros padres. Muy probablemente. El legado, no quiero meterme en problemas aquí contigo, Mónica, pero la Iglesia Católica tuvo un gran rol en nuestra formación, en su rol histórico, en cómo nos hemos formado como sociedad católica también. Entonces, hay mucho que revisar, pero yo creo que la Iglesia se está revisando. Sí. Se está revisando. Se está revisando ya, sí. Ese sería otro programa. Sí, nos vamos a la pausa, Magdalena. Volvemos de inmediato. Amigos, nos acompaña María Magdalena Miuri del Departamento de Antropología del Museo de Historia de los Smithsonian. Ella se encarga de la cultura latinoamericana y por eso la tenemos hoy aquí. Está invitado por la Dirección General de Museos de la República Dominicana. Magdalena, tú hablaste de 4 palabras. Tú hablaste de equidad, de diversidad, de inclusión y de accesibilidad. Son palabras que tienen sus significados en sí mismas, ¿verdad? Pero yo quiero que tú me lo definas, aplicado en este caso a los museos y a la cultura. Sí, cómo no. Tú hablabas en el segmento anterior sobre la inclusión y que quizás es ese un término de moda o no, o que puede haber diferentes interpretaciones. En Estados Unidos usamos esta sigla, IDEA, Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad, para dar cuenta de qué es lo que realmente queremos decir con inclusión. Me gusta lo de IDEA. Es una sigla que suena bien. Sí. Entonces, diversidad es atender a todo tipo de diversidad. Diversidad de raza o de etnia, de clase social, de habilidad, de
De género. De género, exactamente, a eso iba, de género, de fluidez de género hoy en día, que es un tema muy importante para atender. En de fin, capacidades. La diversidad, que ya las exacto, de mencionaste capacidad, ahorita. todo lo que puedas imaginarte que nos hace únicos, cuáles son las diversidades que representamos de alguna manera. La E es de equidad, entonces no se trata de igualdad, como que one size fits all, ¿no? Como que un talle para todo el mundo, sino igualdad de oportunidades. Y esto es muy importante con lo que hablábamos en el sector anterior sobre las comunidades afrodescendientes o indígenas o minorías que no han sido incluidas en los museos ni como visitantes ni como parte de la narrativa histórica. Entonces, igualdad de oportunidades. Accesibilidad en Estados Unidos lo usamos principalmente para gente con diferencias de habilidades. Usuarios de sillas de ruedas, no videntes, personas con dificultades para escuchar, dentro del parámetro de la neurodivergencia también, que eso sí, hay mucha más investigación últimamente, gente que está en el espectro autista y que puede beneficiarse tanto de una visita en los museos, pero los museos no están necesariamente preparados para recibirlos, justamente por ser tan multisensoriales, en fin. Entonces, inclusión es como que embarca prestar atención a esto, a la diversidad, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de oportunidades de acceso. Fíjate, Magdalena, mientras tú hablas, yo veo lo importante que son todas estas características, lograrlas, pero al mismo tiempo pienso, esto requiere muchos recursos económicos e incluso capacidades humanas dentro de un equipo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana o en Latinoamérica podemos hacerlo, estamos capacitados económicamente, si puede caber el término de una capacidad económica? Porque cuando hablamos del Smithsonian, que por cierto tengo muchos años que no voy y uno no debe de tardar tanto en ir a esos museos tan maravillosos, pero, o sea, por ejemplo, hablaba yo con un colega y él me decía que los museos deben ser todos gratis. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando voy al extranjero quisieran que fueran todos gratis. Pero, ¿cómo nos mantenemos? O sea, los presupuestos estatales tienen un límite. Las necesidades son miles, pero los recursos son contados. Y los privados no lo van a hacer gratis tampoco. Entonces, claro, es un ajuste. Y qué bueno que el Smithsonian, que es una institución que dispone de recursos, que por cierto tiene una historia bellísima, no sé si después tú quieres hablar un poquito de eso, se esté ocupando de poner profesionales como tú, preparados y sensibles al servicio del mundo, para que nosotros podamos entender y tratar de destinar los recursos necesarios para esto, porque no solamente son también recursos económicos, también hay voluntad, también hay voluntariado, que son... Estoy hablando de dos cosas distintas. Y poco a poco se puede lograr, pero ¿cuál es tu experiencia al respecto? Mira, mi experiencia es que tenemos una increíble oportunidad de colaborar con quienes sí saben. Salirnos otra vez del museo. Los museos no somos sabelotodos, que tenemos que resolver todo. Es cuestión de ser hábiles y respetuosos, por supuesto, de establecer conexiones. Entonces, si existe, supongamos en Santo Domingo, no lo conozco, una escuela para gente que no puede oír, para sordos. ¿Por qué no hacer un programa conjuntamente que sea beneficioso para ellos, para sus estudiantes y para el museo? Entonces es cuestión de pensar quiénes son las entidades que nos pueden ayudar en la búsqueda esta de ser los museos más inclusivos. Tengo entendido que aquí se pasó una ley de mecenazgo. Sí. Eso es súper importante. Es sumamente importante. Una función muy importante que tienen los museos del Smithsonian es la de recaudar fondos. O sea, sí recibimos plata del gobierno, el 70% del presupuesto para la institución, eso cubre los gastos operativos de los edificios y los salarios. Pero para todo tipo de programas, educativo, exhibiciones, ir a las escuelas, incluso en la web debemos recaudar fondos a través de subsidios que pedimos a variedad de fundaciones y a corporaciones o a personas adineradas, digamos. Entonces, con una ley de mecenazgo, ahora que hay un estímulo para la gente o instituciones con recursos puedan colaborar con museos,
es fantástico poder aprovechar y quizás empezar a incorporar a los museos personas cuya función exclusiva sea recaudar fondos. Sí. Pero yo soy una ferviente creyente en las alianzas, en las colaboraciones con instituciones, con individuos, volvemos a lo de co-creación, y creo que esa es una vía muy positiva donde los museos pueden abrirse para la inclusión y no depender necesariamente de la partida del presupuesto estatal para poder hacer adelante. Estoy muy de acuerdo. Hoy en día está muy de moda, supongo que aquí también, las impresiones en 3D. Sí, Eso es fantástico sí, para los no videntes. sí. ¿Por qué no colaborar con un instituto o una universidad que pueda hacer un ejercicio de los estudiantes, reproducir piezas del museo en 3D? Sería fantástico. Y eso no, me imagino que no sería muy costoso. Esos barcos, yo creo que sería fantástico. Sería fabuloso. Sí, sería. Magdalena, la importancia de aprender del otro, yo creo que también es bueno, siempre ha existido y a mí me llama la atención y divagando un poco porque las conversaciones en este programa siempre pues divagamos, vamos hacia atrás y hacia adelante. Y iba a decir que cada día más sabemos que hay que aprender del otro. Sin embargo, desde los antiguos filósofos se decía que solo sé que no sé nada. Y muchas veces pues nos concentramos en que vivimos la época más importante del conocimiento. Y yo no dudo que así sea, porque yo creo que vivimos la época más importante del conocimiento, pero vivimos tantas épocas importantes en el pasado del conocimiento, cuando los Ptolomeos y la Biblioteca de Alejandría, por solo mencionar algún momento. De manera que el mundo es un echar para adelante y un retroceder un poco. La cuestión es que esa curva siempre sea ascendente, a menos que no haya grandes desastres como los que ha habido en la vida, en el mundo, en la historia, y esperemos que el hombre, los hombres y mujeres, no causemos nuevos desastres que la humanidad tenga que retroceder, aunque diciendo esto vemos guerras en este mismo momento en el planeta y nos quedamos asombrados de ver en las noticias, en la televisión, en YouTube, donde quiera que lo veamos, como ciudades destruidas por completas, personas muertas, niños, mujeres, hombres, ancianos, lo que fuese, y todos seguimos nuestra vida normal. Eso, la verdad es que si vamos a cuestionarnos todo, esto es lo primero que deberíamos de cuestionarnos en pleno siglo XXI. Esto parece mentira, pero es así. Entonces, yo digo, bueno, la necesidad, que es la pregunta que te quería hacer, pues me voy a divagar, la importante necesidad de entender que cuánto aprendemos del otro. Absolutamente. Es que si no, no habría avance del conocimiento, como tú acabas de decirlo. Sí. Entonces, sí, es clave aprender del pasado, aprender de errores, entender las causas raíces de muchos conflictos, que creo que ahí es donde falla mucho y seguimos perpetuando. No hay realmente una educación que nos entienda aprender, bueno, cuál es el origen, como hablábamos un poco antes sobre el racismo institucionalizado, bueno, cuál es la raíz de ese conflicto, porque es que existe hoy en día. Entonces, en la medida que podamos acompañar la educación formal, yo soy también una ferviente creyente que los museos son principalmente instituciones de educación informal. Entonces, considero que deben ir de la mano con las escuelas. Y complementar la currícula educativa, trabajar colaborativamente con las maestras y los maestros. Porque antes de viajar para aquí estuve mirando un poco las estadísticas de la población de la República Dominicana y me sorprendió que la gran mayoría de la población son jóvenes, Sí. son niños, son escolares Sí, hasta los sí. 14 años. Luego un poquito en los años entre 25 a 35 y luego baja. Que imagino que eso tiene que ver con la inmigración, Sí. con salida del país, a buscar lo que sea, nuevas oportunidades, en fin. Y también visitando museos todos estos días, son grupos escolares, que es fantástico. Llegan niñas y Sí. niños de todas las edades. Y lo disfrutan. Lo disfrutan, pero estamos trabajando con las maestras y maestros para complementar qué es lo que ellos están enseñando y ser un poco más puntuales. Cómo podemos enriquecer esa experiencia para que no sea una salida de la escuela un día divertido nada más. Y creo que ahí, volviendo a tu pregunta, en la medida que complementemos con las escuelas y vayamos a las raíces de los problemas y vamos a poder seguir aprendiendo.
del Y pasado y unos de otros, por supuesto. Y hacer un guión especializado para los niños, que eso es importante para que sea divertido, porque para que aprendan tienen que aprender divirtiéndose. No digo yo que haya algunos que pues que ya tengan esa inclinación y como quiera lo aprendan, pero a los niños hay que llamarle la atención. Sí. Ahora bien, vámonos al guión inclusivo desde otro punto de vista. Por ejemplo, nosotros cuando nuestra historia desde 1492 nos sitúa en la Puerta de América y el personaje de Cristóbal Colón, por ejemplo, ahora que está tan de moda y vuelvo a que no quiero que se escuche como peyorativo el término, de moda porque se habla mucho, el término de decolonización. Vamos a hablar un poco de qué es la decolonización versus descolonización y qué es lo que nosotros cómo podemos nosotros ampliar la mirada para que no dejemos atrás otros grupos sociales que fueron tan importantes como en este caso los españoles, o más porque estaban primero. Sí, gracias por esa pregunta. Es un tema muy complejo. Efectivamente, no se trata de negar la historia colonial, sino de ampliarla. Porque no podemos negar el pasado, eso fue así, fue un hecho, pero no tiene que ser el discurso dominante, siento yo. Ahí es donde hablamos de decolonialidad, quizás, no descolonización, pero de decolonialidad o transcolonial, algunos lo llaman, otros anticolonial, pero es darle el mismo oportunidad, volviendo al tema de la equidad. Las oportunidades, sí, ese es un hecho y debemos reconocer cuál es el legado que nos dejó la colonia y dar igualdad de oportunidad a donde falló, llamémoslo así, la colonia, en donde resultó negativamente y cuál es el legado que vivimos hoy en día. Entonces, no es borrar el pasado, no es transgiversarlo, sino que es quizás llevar al mismo nivel de valor las consecuencias de esa colonización. Incluso yo hablaba contigo, Magdalena, sobre un guión específico, por ejemplo, contar la historia de cómo vivía una familia en tal siglo en la colonia, cuando éramos colonia, ¿no? Y yo te preguntaba, bueno, pues cómo mostrar lo demás también, y yo te hablaba de mostrar la forma de vida, por ejemplo, de la familia campesina, y me gustó mucho el ejemplo que tú me ponías de mostrar quiénes hicieron, por ejemplo, estos muebles. Y es una parte muy interesante porque más allá de la importancia de quienes lo hicieron, viene ahí la forma de vida del que lo hizo, los materiales que había en este lugar, o sea que es hasta parte de lo que es, tiene una mezcla ahí hasta de antropología, de paleontología, de todo, Sí, porque estudia muchas cosas, de sociología, ¿verdad? Sí, y de arqueología. Exactamente, este era el caso de un museo donde presenta la vida de una familia adinerada de la época colonial y bueno, que está muy bonito y es muy educativo y los muebles son preciosos y todo, pero eso deja fuera gran parte de la sociedad, Sí. por una cuestión de clase y quizás de herencia o etnia. Entonces, lo que se me ocurre ahí es, como tú decías, presentar también, bueno, quién construyó la casa, quiénes eran las trabajadores, cuáles eran las condiciones de vida, dónde vivían, cómo se les pagaba, quiénes fabricaron los muebles, de dónde venía la madera, quién traía esa madera y quién lo trabajaba y bajo qué condiciones. Entonces, ahí ampliando el discurso de lo que presentamos es que nos podemos salir de ser un museo de élite que presenta cómo vivió una familia adinerada, que está fantástico, no hay que negar eso, pero a la vez incluir todas estas voces. De la sociedad en esa época no estaba sola conformada por gente adinerada que vivía de esta manera. Además que no está completa. Es la otra realidad, exactamente. O sea que... Se trata de brindar una historia, me gustó mucho esa palabra, sí, Mónica, sí, pues le estaba pensando en inglés, accurate, y no me salía la traducción. Exactamente, es presentar la historia completa. Muy bien, muy bien. Vámonos a nuestra última pausa y volvemos con el último segmento. Continuamos en este programa Contexto con Magdalena Miuri, hablando sobre el alcance de los museos en la vida de cada uno de nosotros. Magdalena, yo quisiera hablar un poco también del Smithsonian porque
Es un museo que muchos conocen, aunque fuese por fotos, otros hemos ido y bueno, fíjate, aquí tenemos una foto. Y a todos nos llama admiración, o sea, admirar esto. Y tiene una historia muy bonita. ¿Puedes hablarme un poco sobre esto? Sí, cómo no. El Smithsonian fue creado en 1847 en la ciudad de Washington, D.C. y se forma por un legado de un inglés, un noble inglés, un geólogo, James Smithson, quien no tuvo descendencia en Inglaterra, entonces decidió dejar toda su fortuna a Estados Unidos para una nueva nación emergente, para que se cree una institución para el aumento y la divulgación del conocimiento entre la humanidad. O sea que fue por ser una nueva nación, porque a mí siempre me llamó la atención porque él no lo dejó para un museo británico. Exactamente. Bueno, eso es lo interesante, ¿verdad? Sí. Que mucha gente también de Inglaterra, a pesar de ser ya un país independiente, vio las oportunidades de contribuir a una nueva nación. Y fíjate que el Congreso de Estados Unidos se demoró unos 20 años en decidir qué es lo que iban a hacer con ese dinero. En el momento que él lo donó, todavía no había, y no había, se estaba apenas fundando la ciudad de Washington, D.C., diseñando por el arquitecto L'Enfant, hasta que finalmente se aprobó y se construye el primer edificio que le llamamos cariñosamente el castillo, porque tiene forma de castillo, que fue el mismo arquitecto Renwick que hizo la Catedral de San Patricio en New York, que también es un lugar muy visitado bellísimo. Turísticamente. Y así surge en 1847, exactamente, esa es la imagen del primero. Sí. Y a partir de ahí fueron surgiendo las primeras. En este momento es un centro de orientación al visitante, es decir, ahorita mismo está cerrado por 4 años. Porque cuando fue el terremoto que tuvimos, que fue tan inusual hace ya como 8 años atrás, dañó en gran parte la estructura. Entonces, finalmente ahora aprobaron los presupuestos de gobierno, también hay gran burocracia y se lleva tiempo y se está cerrado para renovarse. Cuando reabra va a ser principalmente un centro de orientación al visitante. Y todo a lo largo de lo que llamamos el Mall, que es un parque que va del Capitolio hasta el río Potomac, están en el primer sector alineados los diferentes museos. El siguiente que surgió fue el de Ciencias Naturales, luego la Galería Nacional de Arte, después del castillo fue el de Artes e Industrias, luego de Arte, y en 1964 se funda el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, que es en el cual yo trabajo. Sí. Y recientemente, un año atrás, se pasó legislación para la creación de 2 museos nuevos, el Museo Nacional del Latinoamericano y el Museo de Historia de la Mujer de Estados Unidos. Y ya existe el Museo Afroamericano y el Museo del Indígena norteamericano. Es interesante también ver este fenómeno como balcanización, entre comillas, de la cultura norteamericana. Bueno, y eso sería otro programa. Para poderlo entender muy complejo, mejor. pero hablando de inclusión, esto en parte se debe a que el Museo Nacional de Historia Americana, en el cual yo trabajo, no siempre fue inclusivo, no dio cuenta de estas historias, y para una comunidad tan diversa como es Estados Unidos hubo demandas desde la población y desde el Congreso para crear estos museos, que no implica que el Museo Nacional de Historia deje de contar estas historias de inclusión, sino que tiene el gran oportunidad y desafío de entonces focalizarse en la relación entre estas comunidades. Uno va al Museo de Historia Afroamericana y es fascinante porque entiende la historia desde ese punto de vista. Y cuando viene al Museo Nacional de Historia puede ver la relación entonces entre esa comunidad y el resto de la población de Estados Unidos y de los gobiernos. Además de fomentar el pensamiento crítico. Sí, por supuesto, por supuesto. Y que hay puntos de vista diferentes y que pueden convivir. Exactamente. Sí. Entonces, que puedas disentir, es importante. Sí, y que se respete. Eso, una práctica que yo incorporé a partir de un proyecto educativo sobre inmigración en Estados Unidos tiene que ver con la deliberación. O sea, no solo el debate, no solo 2 argumentos en contra, digamos, sino 3 puntos de vista. Y el crear consenso dentro de esa diversidad de puntos de vista. Bueno, crear consenso es tan importante, es muy importante. que no estaríamos
en algunos puntos como estamos, si Sí, pudiéramos si crear pudiéramos consenso. lograrlo, si tuviéramos quizás mayor habilidad de escucha Sí. y de empatía y lo que hablábamos anteriormente, Empatía. de entender Sí. la historia y Claro. las raíces históricas de ciertos conflictos. Magdalena, pudiéramos generalizar y decir que en el mundo o en Latinoamérica, ¿qué es lo que más cerca tenemos? Por ejemplo, los museos de historia natural son los que más gustan, porque así desde muy pequeñitos nos encantan esos museos de historia natural, por ejemplo, en Nueva York, en muchísimos países del mundo, de hecho también en la República Dominicana. Sí, eso es muy cierto. Y en Estados Unidos hice un estudio al principio de crear el programa de Historia y Cultura Latina con la comunidad latina, y no era solamente el Museo de Ciencias Naturales, sino el zoológico. Ah, también. te fijas Esos que son tiene los lugares. que ver. Exactamente. Sí. El Smithsonian tiene un zoológico. Sí, Uno un zoológico Sí, nacional, sí. sí. Pero los museos de ciencias naturales sí son muy ricos, toda la cuestión de los animales, la fascinación, que no sé cuál es, cuál es la raíz, Sí. pero fascinación con los dinosaurios, exactamente. Es que son tan enormes. Sí, y los animales, el asombra. hecho de ver animales raros que uno los ha visto solo en películas o en documentales, los niños, y verlos ahí con su taxidermia. La misma evolución, que es un embalsamados. tema también un poco álgido, pero nos gusta mucho, nos Sí. interesa. Es uno de los temas que más gusta. Sí, Sí. es muy importante también Sí, presentar muy sí, importante. la evolución, pero sí, son los museos en general más visitados. Dentro del Smithsonian, el más visitado es el Museo del Aire y del Espacio. Ah, también. Claro. Los de astronomía. Exactamente, sí, es los verdad. módulos Más lunares, que la el de, exploración. más que el de historia natural. Sí, Es el número uno. es el número uno. Luego el de historia natural, y luego nosotros de historia, y luego siguen los de arte. Y luego siguen los de arte. Sí. Sí. Eh. Porque fíjate que en el mundo ha habido quizás un cambio hacia los museos. Yo creo que los museos de arte han tomado mucha preponderancia. El Guggenheim, el Museo del Prado, el Louvre. Yo creo que son los museos más visitados del mundo. Ujú. Y son de Sí. arte. Sí, son museos de arte. Las artes nos enriquecen. Bueno, Sí. como madre de un hijo artista no puedo decir menos, pero sí, A mí las me artes... gustan más los de historia. A mí también, por eso trabajo en uno. Pero entiendo que las artes cumplen una función muy importante Sí, en la por sociedad. supuesto, por supuesto. Históricamente, bueno, así es como comenzaron los museos, ¿verdad? Como casas de curiosidades Sí. o de alta cultura, Sí. como lo llamaban. No estoy de acuerdo para nada con ese término, pero así es como se conocía históricamente, de presentar la colección artística. Además representaban a los reyes, a las reinas, a los próceres. Sí, pero era en natural eso. también, Magdalena, que el que tenía más tiempo y más recursos fuese el que se dedicara a coleccionar. Porque una persona que Exactamente. tenía que ocupar por lo que iba a comer durante el día no tenía el tiempo. Exactamente, sí, sí. No, los museos no hay duda que surgieron como casas, como instituciones elitistas. Exacto. Para unos pocos, para Tenía el que ser de esa manera, conocimiento. por esto que te digo. Sí, sucedió de esa manera. Sí, Podría sí. haber sido diferente quizás, pero Sí, surgió podría de haber esa sido manera diferente. y así es, y ese es el legado entonces. Sí, pero por eso es que tenemos. también para la equidad y la inclusión debemos de tratar de que todo el mundo tenga cierto tiempo libre. Sí, Porque en ese tiempo libre no solamente, bueno, iba a decir una cosa que no debo de decir. no, entonces no la dije. Sí la voy a decir, pero lo advertí. En ese tiempo libre no solamente se puede beber romo, también se puede pensar. Sí, Entonces, pero fíjate que siento que ahí hay un rol que los museos, una función que pueden cambiar, que es su horario de apertura. Claro. Porque eso es algo que a mí me molesta No, mucho, no, sinceramente, no, de mi institución. Abre a las 10 de la mañana, cierra a las 5 de la tarde. Pero eso es fatal. La gente trabajadora los fines de semana tiene que hacer quehaceres. Yo cuando entré como directora de museo fue lo primero que sugerí. Y de hecho, simplemente hay que espaciar más, ni siquiera lo que hay que brindarle transporte a los muchachos para que se vayan para su casa, para que puedan salir a las 8 de la noche, cuando son lugares que están un poco recónditos, cuando no, pues hay transporte, está el metro. Sí, Es que eso bien. es fundamental, ampliar el horario de los museos. Exactamente. Señores, da vergüenza y pena y ganas de llorar que uno esté en la Plaza España, punto focal de la ciudad colonial en Santo Domingo, a las 6 de la tarde y no hay un museo abierto. Ujú. Así pasa en el... Así pasa no, no solo Santo Domingo. Bueno, se fijan que no solo Santo Domingo, o sea que no estamos mal.
Es algo que tenemos que ir cambiando el mundo entero. Me gustó por lo menos, me consoló. Yo no sé si ustedes participan acá en la República Dominicana, pero a nivel internacional está la Noche de los Museos. Sí, ahí sí, en lo abrimos hasta Argentina las 12 fue de en la Buenos noche. Aires increíblemente popular. Sí. Mi hermana estuvo con mi sobrino y como hasta la medianoche, pasada la medianoche visitando museos. Una pena que se haga una vez gratis, al año. y gratuito. Y viene la Noche Larga de Museos, viene para diciembre corto, para que usted pueda ir. Así que, ya sabes, se nos acabó el tiempo, Magdalena. Esto se va volando como la vida. Sí. Muchas gracias, Pero tú te Mónica. tienes que ir corriendo para los museos dominicanos. Sí. Qué bueno que estás trabajando. aquí, qué bueno que pudiste venir a este programa para compartir todas estas experiencias, señores, porque si hay algo importante que debemos saber es cuánto aprendemos del otro. Por eso siempre medite y trate bien al otro, que así ese es más feliz. Gracias a Magdalena y gracias a ustedes por sintonizarnos. Puede vernos en YouTube, CTXT, _RD. Ahí atrás lo tiene.